vamos a irnos a las 5 de la tarde, ¿verdad? Vamos a pensar, luego sus caras, hermano, hubieras visto lo que yo vi, ¿verdad? Vamos a repartir los libros ahora, y aquí tenemos algunas plumas aquí adelante, entonces vamos a repartir. Niños pueden salir a su clase, adelante, ¿no? Corriendo, jóvenes, era para ayer. Cuando uno dice que tenemos a jóvenes, los jóvenes más activos, pienso en todos menos en ellos dos, ¿verdad? Bueno, estamos iniciando y casi que vámonos derecho, ¿verdad? Porque ya el tiempo apremia. Si necesito que alguien chismoso, alguien que sea bien chismoso, alguien, levanta la mano, alguien, ¿no? Oh, pues ni siquiera saben qué es lo que les voy a decir, ¿verdad? Aquí no hay. No, es que necesito que me estén deteniendo 5 minutos, 2 minutos y luego tiempo, ¿sale? Terminamos en punto de la hora, a las 11 de la mañana. Y así, necesito que me estén diciendo 5 minutos, luego 2 minutos y luego tiempo, ¿sí? Gracias, hermano. Bien. Empezamos, hermano, tenemos ahí en nuestro libro, Mayordomía Bíblica, quinto taller, deberes financieros a la manera de Dios, deberes bíblicos. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Bien. La cita que tenemos ahí, hermano, es Deuteronomio 28, 12 al 14, y no vamos a profundizar en esa cita, vamos a ver muchas otras, pero es básicamente la base, la plataforma para todo lo que estaremos aprendiendo a lo largo de todo este taller. Nuestro plan es tener 4 sesiones. Nuestro plan es avanzar 3 páginas por sesión. Pero esta plataforma, esta base en Deuteronomio 28, 12 al 14, hermano, leámosla todos juntos. Dice así: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Creo que la base, aunque este pasaje fue dado, prescrito y mandado al pueblo hebreo, hay una realidad, mi amado hermano, delante de todo esto. Y esa realidad es que Dios iba a dar no abundancia. No sé si usted lo notó. No dice que Él iba a dar abundancia. Dice que iba a bendecir las manos de aquellos que obedecieran a Dios. Para ellos, la misma lluvia que cae de los cielos, que igualmente para los impíos es disfrutable, no iba a producir de la misma manera para uno y para otro. No sé si se dio cuenta de eso. La prescripción es si obedeces. No dice que iba a pasar algo anormal. Dice que iba a venir lluvia para todos. Solo que la diferencia radicaba en que las manos de los que obedecen a Dios, ella es la que hace todo el cambio, pero es Dios el que provee la fructificación, o por así decirlo, la multiplicación. Con esto en mente, hermano, como ya hemos visto, somos mayordomos de los recursos de Dios. Tan pronto arrancamos, tan pronto estamos ya tomando notas. Como ya hemos visto, somos mayordomos de los recursos de Dios. Por lo tanto, deberíamos estar interesados en conocer la manera en que Dios quiere que administremos sus recursos. Y de esta forma, complacerlo.
Si Dios ha prescrito algo de una forma, de una manera, deberíamos entonces procurar las cosas precisamente de esa forma y de esa manera. Aún ustedes como papás, hermano, ¿cómo te sientes cuando tú pides algo a tu hijo, que haga algo, y tu hijo no lo hace o lo hace a su manera? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes gustoso? Él te pudiera decir, pero lo hice. Sí, pero no lo hiciste como yo te lo pedí. En el asunto de las finanzas, mi amado hermano, es exactamente lo mismo. Ahora, la verdad es que Dios no ha callado al respecto y en su palabra nos ha dejado instrucciones precisas acerca de nuestros deberes financieros. La Biblia dispone de al menos 5 áreas de deberes financieros. 5 áreas de deberes financieros y nos da principios para administrar sus recursos en cada área. Cada una de estas están en ese primer recuadro. Dice área, luego dice deber bíblico. El área es Dios y su obra. El deber bíblico, fidelidad y gratitud. El área, tu familia. La responsabilidad o deber bíblico es responsabilidad y transparencia. También nos dice qué y cómo delante del gobierno. ¿En serio? No, antes de las 11. Antes de las 11. 5 minutos antes de las 11. Si no, ¿querías hacer una pregunta? Ok. De repente me asusté y dije, ¿a poco ya se consumieron los minutos? Luego, el área, tú mismo, y tiene que ver con un estilo de vida estratégico. Y por último, los demás, que lo que Dios requiere es que seamos generosos. Hermano, hermana, tenemos que pensar entonces si hay deberes. Sí los hay. Muchos pensamos que el dinero que yo recibo es mío y siempre mío. Yo lo administro para usarlo como yo quiero y lo hago rendir si quiero. Y si no, me lo acabo. Pero olvidamos que todo lo que viene a nuestra mano es de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, la palabra santa tiene algo que decirnos en este respecto. ¿Cómo debemos usarlo o cuando menos administrarlo? Sí, en esas 5 áreas. Y bueno, vamos ya de lleno a entrar a todas y cada una de esas áreas. Primero que nada, número 1, Romano, nuestro deber hacia Dios y su obra. Vamos a aprender de nuestro deber hacia Dios y su obra. Hermano, hermana, Dios tiene propósitos y planes en la tierra. Muchas veces las personas olvidan que tenemos deberes aquí en la tierra. Dios tiene planes para esta tierra, no precisamente, aunque sí, en su reino, pero en general para todas las personas. Primero, que vengan a Jesús. Esos planes son realizados en el mundo principalmente por medio de la iglesia. ¿Cómo es que la gente puede venir a Jesús? Bueno, si la iglesia cumple su labor de la predicación del evangelio. Y esta necesita recursos para hacer la obra a la que fue llamada. Mi amado hermano, Dios encomienda a personas. Y es interesante que cuando usted pone atención en los apóstoles, les dice, vayan, prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo. Muy bien. Pero les da una encomienda específica y les dice, cuando vayáis, no toméis nada para el camino. A donde quiera que les abran la puerta, posad en esa casa, y el alimento que ellos les brinden, ese es el alimento que ustedes han de tomar. No deben procurar el agua, esta se las han de dar. Pero si te das cuenta, hermano, básicamente les dijo que confiaran en Dios para su manutención. Luego, cuando la iglesia se empieza a estructurar o establecer como un lugar, una asamblea, una gente, personas reunidas en un lugar para aprender de la palabra, sostener su obra. Vamos a ver cómo es esto. Como lo he dicho, siempre
A ver si cambiándola. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento la ley de Moisés contaba con un esquema preciso de contribuciones y créame, no es que la gente quisiera, eran contribuciones obligatorias que el pueblo judío debía cumplir. El pueblo, hermano, por si alguien no lo sabe, tenía 3 tipos de obligaciones financieras según la ley. El primero era el diezmo para sostener a los levitas. Si alguien busca rápidamente Números 18-21, en esta sección, las citas que tenemos ahí delante, voy a pedir que alguien las busque. Hermano, el pueblo debía dar a la clase sacerdotal el diezmo de su ingreso. ¿Qué dice Números 18-21? Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto es importante, mi amado hermano. Hay un debate de John MacArthur, básicamente un hombre que recientemente fue a la presencia de Dios. Pero, como les había dicho, desafortunadamente hay quienes pretenden decir, esto está vigente, esto no está vigente, esto funciona, esto ya no funciona. Y de tanto que se meten a estudiar, son buenos estudiosos, no digo que no lo sean, tienen muy buenas enseñanzas. De hecho, muchos de los comentarios que usamos para poder comprender un poco mejor ciertos pasajes de la Escritura, de alguna forma son escritos por John MacArthur. Sin embargo, mi amado hermano, cuando llega alguien y dice, bueno, es que el diezmo no está vigente porque había unas realidades en aquellos días, era básicamente el impuesto que ellos tenían que pagar. ¿Usted leyó eso en ese pasaje? Ese pasaje dice que ellos estaban dedicados para el ministerio de la obra de Dios y entonces la gente debía sostener a esa tribu por tal situación. Sin embargo, vamos a avanzar. Este era el pago por su servicio al tabernáculo. Este era el pago por su servicio al tabernáculo. Además, los levitas, a diferencia de las demás tribus, no habían recibido tierra y por tanto estos diezmos eran su heredad. Si alguien ya tiene Números 18-24, puede ponerse de pie y leerlo, por favor. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Interesante, ya estamos viendo cómo es que funcionaba el diezmo para sostener las fiestas religiosas nacionales. Era el segundo diezmo, ya nos queda claro, el primer diezmo era el que se le daba a los sacerdotes y levitas, porque básicamente ellos se encargaban, hermano, de el ministerio, el servicio al tabernáculo. Pero hay otro diezmo. Este diezmo era para sostener las fiestas religiosas nacionales. Hermano, la ley establecía otro diezmo que se debía dar para financiar las distintas fiestas que el pueblo celebraba, incluyendo la Pascua. Si alguien ya tiene Deuteronomio 12, 10 al 11, vamos a leerlo. Me estoy yendo rápido, hermano, una, por el tiempo, pero dos, pues porque necesitamos entrar a la enseñanza, a la explicación de lo que tenemos para hoy. ¿Alguien tiene Deuteronomio 12, 10 al 11? Sí. Mas pasaréis al Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre,
Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Esto, hermano, ahí está diciendo esto, incluyendo el diezmo. Este era un diezmo diferente al diezmo normal que tenían que dar. Había, por cierto, un tercer diezmo, letra C minúscula. Diezmo cada 3 años para contribuir con las necesidades. Tenemos Deuteronomio 14, 28 al 29. Ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Interesante, hermano. Es decir, hay un diezmo que era el que se le daba a los levitas. Había otro diezmo que era para celebraciones anuales. Y habría un tercer diezmo que se daba para los necesitados. Esto es interesante, porque hay quienes dicen, pues es que el diezmo es algo muy pesado, solo es del Antiguo Testamento. No, pues si te enteraras que era todavía más pesado si lo quieres ver así, porque no había un diezmo, eran 3 diezmos en todo el Antiguo Testamento. Ahora, no te asustes, va a tener aplicación. Número 1, entre paréntesis. Esto representaba un 3.33% del ingreso anual. Entonces, en sí no era mucho. Ese último representaba un 3.33% del ingreso anual. ¿Cuál era el propósito de este tercer diezmo? El propósito era ayudar a los grupos vulnerables como huérfanos, viudas y extranjeros. En resumen, la ley exigía al pueblo dar anualmente al menos el 23.3% de su ingreso como contribución obligatoria. Además de esto, y como obligación, en Levítico 19, 9 al 10, se les exige a los israelitas que dejaran sin cosechar los rincones de sus campos y que no recogieran el fruto caído. Estos debían dejarse a los pobres. Ya explicamos eso en uno de los miércoles. Aunado a esto, existían también ofrendas voluntarias y vemos múltiples ejemplos de eso. Eso era primero con lo que tenía que ver con el diezmo. Luego había ofrendas voluntarias citadas en Deuteronomio 16:10, Números 18:12, Primera de Crónicas 29:9. Son citas que hablan de las ofrendas voluntarias. Ahora, esto es un poco de historia, esto es un poco de lo que pasaba, de lo que se hacía y de lo que vivían bajo el Antiguo Testamento el pueblo hebreo. Ahora, hoy en día, número 2 arábico, hoy en día hemos de extendernos de la obligación a la gratitud y buena voluntad en Cristo para con su obra. Sí, existen quienes argumentan que el Nuevo Testamento no tiene por ningún lado esta ofrenda o este tipo de ofrenda con carácter de obligación. Letra A minúscula, aunque el diezmo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento, como Mateo 23:23, Lucas 18:12, Hebreos 7, 4 al 9, en ninguno se ordena como una norma para la iglesia. No obstante, y como para entender, solo sentido común, la obra de Dios
ha de ser apoyada por sus hijos. Es verdad y es cierto que hay demasiadas iglesias que están lucrando, sí es verdad. Es verdad que hay demasiados líderes de diferentes grupos enriqueciéndose a costa o a expensas de su feligresía, sí, también es cierto. Pero lo cierto es, mi amado hermano, que no porque haya un mal médico, usted va a dejar de ir al médico. No porque le haya tocado una mala experiencia de un mal mecánico, va a dejar de procurar al mecánico. ¿Entiendes el asunto? El punto, mi amado hermano, es, y recordemos que el asunto de las finanzas en nuestra amada iglesia es tratada una vez al año. Solamente en una ocasión al año vamos a hablar del dinero, y por el resto del año usted ha de ser responsable. No le estaremos recordando, no le estamos requiriendo, no le estaremos obligando. Es algo que si usted entiende, usted ha de hacerlo por su voluntad, por su anhelo y por su deseo, porque reconocemos que la obra de Dios debe ser apoyada, necesita ser apoyada. Mientras usted va, trabaja, se enferma, usted quisiera que quien atienda su salud sea una persona que no estudió, o sea, una persona que se preparó para ese fin. Amén. Quien resguarda su alma, sí, es nuestro Dios, pero en este sentido nos ha puesto como encargados para trabajar con muchos de los aspectos de su alma. ¿Usted qué espera, hermano? Que esté trabajando toda la semana. Y dicho sea de paso, yo tengo un oficio, yo sé trabajar, hermano. Pero ¿qué esperaría? Que usted está mal, está llorando, está deprimido, está afligido, está con ansiedad, está con una pérdida de algún ser querido, y tomar el teléfono y decir: pastor, necesito de su asistencia, y que yo le diga: no puedo, tengo un gran proyecto que estoy sacando ahora, no puedo dedicarle tiempo. ¿Qué espera? Que el pastor esté dispuesto para poder atender esa situación y ayudarle. Pero la pregunta es, para que el pastor esté listo de atenderle, necesita entonces tiempo de lleno a la obra. Pero luego viene la pregunta: tiempo dispuesto para usted. Entonces, ¿de qué va a vivir él? Este es el asunto aquí. Y usted sabe, mi amado hermano, que una de las cosas que a mí en lo personal son enseñanzas de las que menos me gusta hablar es de dinero para el pastor. ¿Por qué? Porque se malinterpreta y se tergiversa. Pero estamos hablando de nuestros deberes, y en la Biblia entendemos deberes que la iglesia tiene para con la obra de Dios. Si no, vamos a entenderlo ahora. Con esto en mente, ¿cuál sería la forma saludable de ofrendar bajo el Nuevo Testamento? ¿Cuál sería la forma? Bueno, en primer lugar, debemos ofrendar a la iglesia. Miren, hermano, a pesar de la controversia que puede haber en torno a si el diezmo está vigente o no, no hay discusión de que los creyentes tenemos el deber de sostener financieramente la iglesia. De lo contrario, una pregunta válida: ¿quién lo haría? Si la iglesia no sostiene a la iglesia, ¿quién la sostendría entonces? En segundo lugar, nuestra contribución debe ser regular. La iglesia primitiva dio el ejemplo de aportar financieramente con regularidad, en particular y de manera semanal. Aquí tenemos una base, 1 Corintios 16:2, porque no habíamos visto un pasaje hasta ahora en el Nuevo Testamento. Este es ahora uno de los pasajes en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 16:2 dice la palabra santa ahí:
Y bueno, puedes ir rellenando los espacios. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana. ¿Usted sabe cuál es el primer día de la semana, hermano? El domingo. Muy bien. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, Pablo decía, bueno, yo voy a pasar solo a predicar, no vamos a tomar tiempo para las ofrendas, estas ya deberían de estar recogidas, y yo seguiré mi camino para el trabajo y la labor que Dios me ha encomendado. Entonces, este es un deber que cada uno de nosotros, si nosotros usamos un modelo de mayordomía, administración, como se los comentaba, con sobres, con nombres. Hablamos de un cálculo muy básico, ¿te acuerdas? 50% de nuestros ingresos, ¿para qué? Para gastos. Para las necesidades, los gastos principales. El otro, ¿qué dijimos? 30% era para gustos. Y el otro último 20%, ¿para qué era? Para ahorro. Si usted pondera de esa manera, pues tiene 3 sobres cada semana, recibe su ingreso, aparta el 50% para sus necesidades, luego un 20% para sus gustos, 30% para sus gustos, y el último 20% para el ahorro. Usted ya tiene una manera de ser un administrador con sus recursos. Ahora bien, de ese total, usted debería, de acuerdo al Nuevo Testamento, diciendo nuestro Señor Jesucristo, muy bien, ya no vamos a seguir la ruta de la obligación. Apelo a tu buen juicio y a tu buena conciencia. ¿Cómo ponderas tú? ¿Cuál sería la cantidad que tú deberías destinar semanalmente para la manutención del servicio en la iglesia? Es decir, Dios está dejando que tú seas responsable en eso. No está diciendo como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice el diezmo de todo. Ahora dice, bueno, tú debes poner aparte algo. ¿Cuál sería esa cantidad? Y luego te hace una observación, según haya prosperado. Imagínese que usted dice, no, bueno, yo voy a dar, no sé, solamente una cantidad. Yo voy a dar 300 pesos cada semana. Muy bien, cada semana. Y está bien, pero ¿qué va a pasar si esa semana usted se quedó sin trabajo? No tiene ingreso. Debería considerar dar los 300 pesos que no tuvo esa semana. Nuestro Dios es misericordioso, ¿se da cuenta? Por eso dice, según haya prosperado. Si esa semana no te fue bien, es algo que tú debes decidir conforme vayas prosperando. Hay momentos y ocasiones en los cuales hubo un ingreso extra, y por ese ingreso extra uno de los pensamientos es, bueno, voy a dar un poquito más para la obra de Dios, por aquellos momentos en que no tendré, por aquellos instantes en donde posiblemente me enferme. Bueno, ahí está. ¿Te das cuenta la bondad de Dios? Luego, la razón de esto es obvia, porque todos sabemos que las necesidades de la iglesia son recurrentes. Si el aporte de la iglesia se diera solo cuando alguien se siente con el deseo de hacerlo, bueno, caería en incumplimiento de muchos de sus compromisos financieros. Entonces, espero que usted vaya comprendiendo eso. Pensando en esto, hermano, en tercer lugar, el diezmo puede ser un buen punto de partida. Es decir, usted dice, bueno, no sé cuánto dar, cuánto destinar. ¿Cómo destino una cantidad sin dar
y quedarme sin nada, o sin ser retenedor de algo que no sería tan justo. Hermano, bueno, el diezmo puede ser un buen punto de partida. Pablo estimula a los corintios a aportar a la obra de Dios. Primera de Corintios 16:2, solo vamos a resaltar esa parte, según haya prosperado. Lo mismo en 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Recuerda, mi amado hermano, lo que tú das a la obra de Dios no es quitarte un taco. De acuerdo a lo que la Biblia dice, eso se llama inversión. ¿Sí me sigue, hermano? Todo lo que usted dé para la obra de Dios, delante de Dios, es una inversión, no es una pérdida, es una inversión. Más adelante vamos a aprender esto. En 2 de Corintios 9:7, los estimula a ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Vuelve a ser muy similar al versículo que ya habíamos visto. De como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Qué es lo que están vendiendo estas iglesias que lucran con el dinero de la gente? Si tú le das a Dios, Dios te da más y te lo va a multiplicar. Y cuando tú des más, Él te va a dar más. Suena interesante. ¿Sabes por qué? Porque apela a nuestro yo codicioso, ¿no es cierto? Oye, si yo tengo la posibilidad de dar 1,000 y Dios me va a dar el doble, porque ahí luego viene la tergiversación. Dios te da más y algunos dicen, ese más es el doble. Si tú das 1,000, te va a dar 2,000. Nuestro yo codicioso, ¿qué hace? Pues si me va a dar el doble, pues voy a dar el doble. De hecho, hasta el corito que se les dice a los niños, bueno, se les decía, espero que ya no lo hagan. La ofrenda es del Señor. Si tú das 1 peso, Dios te da 2. ¿Y quién le puso Dios te da 2? El corito original decía Dios te da más, no que Dios te da 2. Otra vez, como que el yo codicioso emerge, ¿no es cierto? El versículo dice, no des por necesidad. Bueno, es que si se puede multiplicar el asunto, bueno, entonces voy a dar, porque se me va a multiplicar. No, recuerda, en las cosas de Dios, y más adelante vamos a ver, el siguiente domingo, vamos a aprender eso. El siguiente domingo vamos a aprender, hermano, de qué se trata esta inversión celestial, esta inversión del reino. Y no creas que no son las mejores inversiones. Las inversiones a largo plazo son las mejores. El problema es que somos bien desesperados y queremos el dinero ya. Y cuando tú haces una inversión a largo plazo, hermano, realmente vas a tener una mejor cosecha cuando llegue su tiempo. Y hay quienes estipulan que las mejores inversiones son a largo plazo. Te adelanto algo, lo vamos a ver, pero un hombre sembró árboles por su madera. Y es interesante, hermano, que estos árboles estaban pequeños y solo su madera iba a ser benéfica para él. ¿Sabes cuántos años después? De 18 a 20 años después. ¿Alguien de ustedes quisiera entrarle a un tipo de inversión de ese tipo? ¿Por qué? No es de riesgo. No es de riesgo. En 18 a 20 años, ese hombre
obtuvo ganancias millonarias, no de pocos miles, hermano, de millones. El problema es que somos desesperados. Y la obra de Dios, mi amado hermano, es una inversión de ese tipo. Lo vamos a aprender el próximo domingo. Seguimos aquí. También se nota que el elogio, bueno, no tu tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y tienes que entender, hermano, que Dios disfruta ver a alguien ofrendando de manera gozosa. No aquel que dice, ya me gasté todo. El domingo seguro la familia va a querer irse a comer. Y seguro va a querer carnitas, o barbacoa, o cecina. Y ya no me alcanza. O mariscos, es la peor. O mariscos. Y lo primero que hacemos es, no, Señor, me voy a gastar 1,500. Solo me sobran 100. Voy a darle nada más 100 pesos a la ofrenda. ¿Ya me sigue, hermano? Eso es sembrar escasamente. Eso es sembrar escasamente. Porque recuerda, y tienes que saber, ¿te lo va a pagar el pastor? No, aunque vas a poder obtener un beneficio. ¿Cuál? Si alguien ha estado... Hermano, quiero hacer esta pregunta directa. ¿Quién? Híjole, pues es un arma de dos filos, ¿verdad? Porque puede ser malinterpretado. ¿Quién puede decir, como testimonio, yo me he beneficiado de las consejerías pastorales y mi vida tiene un antes y un después? Un antes de esa consejería y un después de esas consejerías. Levanta la mano. Ahora, los demás porque no quieren hablar conmigo, ¿verdad? Que se van a descubrir cosas. Pero, hermano, tienes que saber que la asistencia que les he dado, en verdad, hermano, si lo hubiera dado secularmente, hubiera ganado muchos miles en esas asistencias. Muchos miles. Pero, ¿sabes? Mi servicio también es inversión. Yo no espero que tú me lo remuneres, tú me lo des a cambio. El Señor paga y paga bien. De eso se trata, hacer tesoros en el cielo. Pero, vamos adelante. Dios quiere que ofrendemos de manera gozosa, no con tristeza. Ay, esta vez tuve una ganancia de 5,000 pesos. Y si el diezmo es tu punto de partida, ay, me toca dar 500. Es mucho dinero. Eso sería dar con tristeza. Recuerda que el versículo está diciendo ¿cómo? Propuso. El problema más grande es proponer en el corazón. ¿Vas a ofrendar o no vas a ofrendar? Ese es el problema más grande. También se nota en el elogio a los macedonios en 2 de Corintios 8, 2 al 4, que dice, y no empezamos desde el principio, pero dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No. Ve lo que está diciendo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Al principio dijo, en grande prueba de tribulación. Entonces piénsalo bien, hermano. ¿Cómo era que ellos en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad? Porque ellos dijeron, a ver, ustedes que se dedican a la predicación del Evangelio, ¿cómo es que viven? Ellos pudieron haber contestado, bueno, por fe en el sentido de que Dios proveerá, pero la manera en la que lo hace es a través y por medio de todos ustedes que reciben nuestro servicio de predicación y enseñanza de la palabra santa. Al entenderlo, ellos dijeron, entonces déjenos participar.
Posiblemente ellos dijeron, bueno, pero es que ustedes son pobres, no importa. Dar a la obra de Dios sería un privilegio. Ah, qué interesante. Cuando la gente, cuando los creyentes no ven el ofrendar como un privilegio y lo ven como una obligación o imposición de las iglesias, mi amado hermano, tus finanzas simple y sencillamente no van a poder producir. Porque hay otros principios que aprenderemos la próxima semana. De verdad, Dios requiere que sus hijos sean trabajadores y multiplicadores de sus bienes. Esto es interesante. ¿Qué crees? Nos dio a todos la capacidad de poder lograrlo. Vamos rápido, quiero terminar cuando menos esta página. Es cierto que en ninguno de estos casos se habla de un porcentaje. No obstante, si pensamos en lo que dan a entender estos pasajes, es probable que concluyamos que en todos estos casos se dio más de un 10%. Ok, aquí en estos versículos del Nuevo Testamento no se maneja un porcentaje, pero para poder entenderlo, si lo hacían cada semana, si lo hacían con regularidad, si lo hacían con disposición, si lo hacían según habían prosperado, si lo hacían como habían propuesto en su corazón, generalmente esto era un poco más del 10%. Aunque no vemos el diezmo en el Nuevo Testamento como una obligación, sí es un buen punto de partida para nuestra dádiva a Dios. Y tienes que reconocer que Dios no se asombra por lo que damos, pero sí cómo lo damos. Aún así, se nos anima a sembrar generosamente. Generosamente. Bien, aquí vamos a parar. Tenemos unos minutos para ir a estirarnos y tenemos tiempo de coffee break, ¿sí? Hay café, hay fruta, hay galletas, hay empanadas, hay pan y al ratito la comida. En un momento regresamos para los que están siguiendo el taller en línea. Dios les bendiga.